Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. ¿En qué consiste la locura? Es, como dice la psiquiatría materialista, una enfermedad orgánica, un resultado del hecho de que las células del cerebro estén lesionadas y no cumplan adecuadamente su función. O como se piensa desde la psiquiatría y la psicología dinámicas, es la consecuencia de procesos emocionales que tienen su raíz en la biografía de las personas afectadas. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Aclaremos, para empezar, que cuando hablamos de locura nos estamos refiriendo concretamente a la esquizofrenia, que es la enfermedad mental por excelencia, la más grave de todas. Carl Gustav Jung dedicó buena parte de su vida profesional al tratamiento de pacientes esquizofrénicos y escribió varios libros dedicados a la investigación de este grave trastorno. El primero de estos libros se tituló Sobre la psicología de la demencia precoz. Así se llamaba por entonces a la esquizofrenia. Y lo comienza recogiendo a su vez las investigaciones de varios autores que coinciden en señalar como síntoma principal de la esquizofrenia la imposibilidad de la atención. Algo que yo diría que a primera vista resulta curioso o llamativo, esto de que la locura consista ante todo en que se deja de prestar atención, en que deja de haber conexión coherente entre las asociaciones mentales que hace el paciente esquizofrénico, o cuando llegan a existir estas asociaciones se realizan de una manera distorsionada o por vagas analogías. Le preguntas al paciente, por ejemplo, qué le sugiere la palabra negro y te responde que manzanas traigo. Es un decir. Pierre Janet, uno de los psiquiatras más relevantes de comienzos del siglo XX, achacó este síntoma a lo que llamó un descenso del nivel mental, es decir, un rendimiento psíquico disminuido, de forma que de la mano de esta falta de atención y de ese descenso del nivel mental desaparece o se distorsiona gravemente la percepción de los objetos exteriores. De realización sería el nombre técnico. Y asimismo se distorsiona la percepción de la propia personalidad. Esto sería la despersonalización. También se distorsiona el juicio, la capacidad de relacionar unas cosas con otras, y aparece por el contrario un sentimiento de apatía, abulia, desaparece el deseo y hay una pérdida de actividad intelectual. La personalidad, en fin, y esto es muy relevante, deja de estar dirigida por un elemento director y unificador, es decir, deja de haber un yo, al menos un yo único, desde el que estos pacientes puedan dirigir su comportamiento general. Podríamos decir que el paciente esquizofrénico se siente perdido entre los múltiples estímulos que aparecen ante él, porque carece de la capacidad de organizarlos, de jerarquizarlos, es decir, de atender a los que son relevantes en el momento y relegar los que no lo son.
Todos los estímulos se amontonan ante él de manera indiferenciada. Louis Sachs, reconocido filósofo y profesor universitario de psicología, aporta descripciones de sí mismos que hacían algunos sujetos esquizofrénicos. Uno de ellos decía sentirse rodeado por una multitud de detalles insignificantes. No veía las cosas como una totalidad, solo veía fragmentos. Es lo que dice también. Y otro más hablaba de esta forma. Si miro mi reloj, veo el reloj, la correa, la cara, las manecillas y así sucesivamente. Entonces tengo que armarlo para captarlo como una sola pieza. El mismo Sachs, este profesor, describe el estado anímico característico de la esquizofrenia en general y dice: esta hiperconciencia distanciada, la que según él caracteriza al esquizofrénico, descompone todas las unidades, no solo las abstracciones, las explicaciones racionales y los significados pragmáticos, sino también los objetos perceptivos, el tiempo y la historia, y finalmente el sentimiento del yo como tal. Vuelve a asomar esta idea de la desaparición del yo. Retengámoslo. El esquizofrénico, por tanto, queda atrapado en los detalles, en los fragmentos o incluso en las cosas concretas, incapaz de abstraerse y, por tanto, crear conceptos que no son sino generalizaciones que abarcan conjuntos de cosas concretas. Llegar a formular un concepto, eso para lo cual el esquizofrénico tiene tantas dificultades, exige pues abstraerse de las realidades concretas e individuales y ponerse a caminar hacia el punto en el que todas las cosas se fundieran virtualmente en una unidad. Esa unidad es el concepto. En el momento inicial de ese proceso no se ha adquirido todavía una mínima capacidad de abstracción y uno está atrapado en la percepción de cosas concretas que no consigue organizar. Es lo que le ocurre al niño y por esta misma vía al esquizofrénico. Como decía el psiquiatra Kurt Goldstein, decía: para el esquizofrénico no es posible pensar de manera general en la mesa, siempre piensa en una mesa en particular. No puede concebir el concepto de la mesa independientemente de una mesa real. A este respecto de cómo se forman los conceptos, dice Ortega: esta transmutación de lo visto en lo concebido se obtiene mediante una actuación mental sencilla. En lo visto, y más en general en lo intuido, nuestra atención, lo que le falta al esquizofrénico, fija uno o varios elementos, es decir, se fija en cada uno de ellos. Luego, sigue diciendo Ortega, nuestra mente abstrae de todo lo demás que en lo intuido hay y extrae los elementos fijados, dejando el resto. El concepto es así extracto de la intuición. Las palabras significan esos extractos mentales. Mesa, esta vez el ejemplo es de Ortega,
Mesa es el logo de innumerables artefactos humanos muy distintos entre sí, pero que tienen una estructura mínima idéntica, un mismo extracto. Es decir, que para formar un concepto es preciso atender a algunos aspectos que comparten unas cosas individuales y que quedan seleccionados, y dejar orillados otros aspectos particulares de cada cosa individual. Es un asunto en el que, como vemos, decide la atención. Y ya que pasamos por aquí, diremos que también hacía gala de esta incapacidad para la abstracción, de alguna forma, el escritor Fernando Pessoa, que no andaba muy lejos del modo de pensar esquizofrénico cuando decía: no hay normas, todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. Desde esta posición inicial, en la que no ha comenzado todavía a ejercitarse la abstracción, se pone en marcha el proceso que todo lo empuja mentalmente hacia la unificación, hacia la formación de conceptos. Esa es la manera de organizar la multitud de detalles y de estímulos que aparece ante nosotros. Como dice Ortega, comprender es por lo pronto simplificar, sustituir la infinidad de los fenómenos por un repertorio finito de ideas. En ese proceso inacabable, que empieza en el caos de lo innumerable y disperso, allí donde precisamente quedan atascados los esquizofrénicos, los conceptos son áreas de descanso, en las que encontramos leyes en las que alojar algunos trozos de certidumbre y previsibilidad. Como dice María Zambrano, una de las funciones de los conceptos es tranquilizar al hombre que logra poseerlos. En la incertidumbre que es la vida, los conceptos son límites en que encerramos las cosas, zonas de seguridad en la sorpresa continua de los acontecimientos. Estas zonas de seguridad son lo que le falta al esquizofrénico. Hay que seguir dándole una vuelta a este asunto de la falta de atención que caracteriza al esquizofrénico y que lleva a este perderse en lo indiferenciado, en el caos de lo múltiple y disperso. Y dando esa vuelta, aprovecharemos para seguir encontrándonos, como no podía ser de otra forma, con Ortega y Gasset, para quien la vida mental en su conjunto es precisamente un derivado de la atención. La atención, dice concretamente, es el instrumento supremo de la personalidad. Es el aparato que regula nuestra vida mental. De entre el caos de infinitos estímulos posibles que nos oferta la realidad, nuestra atención selecciona unos y arrincona a otros, que quedan al fondo. Dice también Ortega, en otro lugar: aun en una operación de conocimiento tan elemental como el ver, que por fuerza ha de ser muy semejante en todos los hombres, vamos dirigidos por un sistema previo de intereses, de aficiones, que nos hace atender unas cosas y desatender a otras. Así que en otro sitio más llega Ortega a esta conclusión: no hay duda que en todo ser animado el más importante de sus mecanismos es la atención. Estamos allí donde atendemos. Por eso he repetido tantas veces: dime a lo que atiendes y te diré quién eres.
¿Y de dónde procede esa falta de atención que resulta ser tan decisiva a la hora de conformar nuestra personalidad? Pues casi podríamos decir que no es tanto ella la que procede de algún sitio, como que somos nosotros los que procedemos de ella. Quiero decir que esa falta de atención es el punto de partida de nosotros como seres vivientes. Para empezar, el recién nacido se enfrenta a ese caos de percepciones en el que nada demanda su atención de manera diferencial. A sus ojos todo es equivalente. La vida es por lo pronto un caos donde uno está perdido, dice en este sentido Ortega. No hay nada identificable en ese punto de partida, en la medida en que la identidad exige poder seleccionar aspectos de las cosas que se repiten, se reiteran, se reconocen de una vez para la siguiente. Se saca de esa forma a las cosas del caos. Eso es lo que el esquizofrénico no puede hacer. Y eso resulta que constituye el punto del que todos hemos partido cuando hemos llegado a la vida. Así que voy a resumir esto que vamos diciendo con la siguiente, y a estas alturas de la exposición, inevitable afirmación. Todos empezamos estando locos. La salud mental no es un punto de partida, sino de llegada. Y ahora toca seguir el rastro de la atención, de cómo, partiendo de su original inexistencia en el punto de vista del bebé, se llega a formar, es decir, acabamos de poner orden en el caos. Y para recorrer este trayecto que nos proponemos realizar, volveremos de nuevo a Jung, que nos da una primera pista. Dice: el fundamento esencial de nuestra personalidad es la afectividad, en lo cual coincide con su maestro Eugen Bleuler, psiquiatra también, que asimismo decía: la afectividad, mucho más que la reflexión, es la fuerza motriz de todas nuestras acciones y omisiones. Probablemente actuemos solamente bajo el influjo de sentimientos de placer y disgusto. Las reflexiones lógicas obtienen su fuerza motriz solo a través de los afectos unidos a ellas. La afectividad es el concepto más amplio, del cual el querer y el anhelar significan solamente una faceta. Es decir, que el deseo vendría a ser la expresión dinámica de una emoción, aquello hacia lo que la emoción nos empuja. Y el pensamiento vendría a ser una especie de superestructura de la emoción. Una idea esta que tiene, pues, una considerable gravedad, pues se viene a decir que no alcanzaremos a realizar una idea sobre algo si previamente no hemos encontrado para ella un soporte afectivo que la dé de paso. Como dice Ortega, no se atiende a lo que se ve, sino al contrario, se ve bien solo aquello a que se atiende. La atención es un a priori psicológico que actúa en virtud de preferencias efectivas, es decir, de intereses. Y el caso es que aquellas reflexiones de Jung y de Bleuler observamos que encuentran su ratificación en la manera en que Ortega ve estructurado el mundo psíquico, sobre
lo cual nos detendremos un momento porque es Ortega el que nos aporta sobre todo esto las claves de una manera más cabal. Ortega ve el mundo psíquico estructurado en 3 niveles. El más profundo, el núcleo primario de nuestra personalidad, es la vitalidad, la energía vital, o como también la llama, el alma corporal. En Jung, esta energía vital pasará a ser la libido, que para él es también la energía, la fuerza vital, en general, no solo la sexual, como ocurre en Freud. Esta fuerza vital, dice Ortega, encuentra un primer aterrizaje en la siguiente capa íntima de la personalidad, el alma propiamente dicha, no ya el alma corporal como antes, sino el alma, que está hecha con nuestras emociones, que transportan en sí mismas aquella energía vital. Por último, el espíritu, la tercera capa, donde se sitúan los procesos racionales, guiados por reglas objetivas y que a priori son comunes a todos los hombres. Todos los hombres podemos llegar a la conclusión de que 2 y 2 son 4. Sin embargo, el alma, nuestra afectividad, filtra y selecciona aquello que llega hasta nuestra capacidad de raciocinio. Las emociones básicas van a sustentar aquello que somos capaces de atender y también de desatender o rechazar, claro. Y a partir de ahí, también de pensar. La conducta humana está, pues, primariamente determinada por los sentimientos. Las ideas vienen a servir de refuerzo racional a esos sentimientos y aparecen en la medida en que el foco atencional de origen emocional lo permite. La atención, dice Ortega, no es otra cosa que una preferencia anticipada, preexistente en nosotros, por ciertos objetos. Es decir, que existe en nosotros una propensión a desear y preferir anterior al hecho de conocer lo deseado y preferido. Aquí ya nos hemos metido en un jardín, me temo. Como dice también Ortega, no somos, pues, en última instancia, conocimiento, puesto que éste depende de un sistema de preferencias que más profundo y anterior existe en nosotros. Antes de conocer, resulta que ya tenemos establecido un sistema de preferencias que nos empujan hacia eso que hemos de conocer. Y antes, pues, de saber el qué, ya estamos deseando, ya lo estamos buscando, ese qué. Idea esta que, a intentar aclararla un poco, podríamos hacer coincidir con esto otro que decía Kant, de que comprender no es otra cosa que conocer en el grado que es suficiente para nuestra intención. La clave está en saber cuáles son las emociones básicas que sirven de foco que acota al tipo de razonamientos y de conocimientos que somos capaces de admitir. Nos reiteramos en la idea de que nuestra atención está subordinada a un sistema de preferencias que nos hace centrarnos en unas cosas
y desatender otras. De este modo, nuestra cosmovisión se decide antes en el ámbito emocional del que brotan las preferencias que en el racional. Las ideas y conocimientos que construimos con aquello que nuestras emociones y preferencias a priorísticas nos permiten ver. La idea principal a extraer de toda esta reflexión sobre el modo en que se estructura la vida psíquica es que la atención, esa facultad que nos permite salir del caos en que la vida consiste en sus orígenes, es una derivada de nuestra vida emocional, que asimismo condiciona nuestra vida intelectual. Y la emoción que nos va a permitir encontrar las reiteraciones sobre las cuales poner orden en los estímulos que para empezar avasallan al bebé, es la confianza que da la previsibilidad de esos estímulos, la rutina a la que la aparición de esos estímulos va sometiéndose, la percepción de que a pesar de todo lo que cambia, hay constantes que permanecen. Y así se van configurando algunas de esas constantes esenciales. Va estableciéndose, para empezar, la figura de la madre, asociada al placer, la seguridad y la calma que produce su presencia y la nutrición que a través de ella llega. La madre es el primer objeto que consigue el bebé prestar atención, esa facultad tan decisiva que estamos viendo, y que así empieza a brotar. De lo cual podemos inferir que el caos en el que se hunde el esquizofrénico es una regresión al nivel mental anterior a esa seguridad y a esa confianza. Un nivel, insisto, por el que todos hemos pasado. Ese nivel original que nace con el bebé. Esa regresión, como vamos a ir viendo, va unida en el adulto que cae en la esquizofrenia a crisis emocionales intensas que rompen la seguridad y la confianza, sin duda precaria, en la que hasta entonces se movía el sujeto que enferma y que rompe la barrera que le separaba de aquel sentimiento primario de inseguridad del bebé. Salgamos un momento al paso de la opinión hoy dominante de que la esquizofrenia tiene su origen en un sustrato orgánico. Los hallazgos anatómicos que han tenido lugar no permiten derivar esa enfermedad de ningún sustrato orgánico, aunque en algunos casos parece que podría ser una explicación posible. Sin embargo, y por el contrario, sí disponemos de muchas experiencias a este respecto que ratifican el hecho de que tales trastornos están vinculados en origen a procesos psicológicos traumáticos de alta intensidad emocional, hasta el punto de que podríamos especular, al menos Jung especula con ello, con la posibilidad de que estos procesos psicológicos pudieran ser ellos la causa de posteriores procesos de degeneraciones somáticas. Carl Jung dice aún más: el enfermo esquizofrénico es una persona que padece problemas humanos universales, al igual que nosotros, y no es una máquina cerebral que se ha descompuesto. Si nos penetramos con los misterios humanos de los enfermos,
Incluso la esquizofrenia revela su sistema y reconocemos en la enfermedad mental solamente una reacción no habitual ante problemas sentimentales en los que nada nos resulta ajeno. Y algo más adelante, Jung redondea esta idea. En el enfermo mental no descubrimos algo nuevo y desconocido, sino el subsuelo de nuestro propio ser, la madre de los problemas vitales, en los que todos trabajamos. Pero no discuto, dice también Jung, que puedan existir casos en los que los procesos orgánicos sean primarios y los trastornos de las funciones psíquicas secundarios. Que hay una línea continua en la existencia de trastornos psíquicos que van desde la normalidad hasta la locura, lo podemos apreciar precisamente en este caso del déficit de atención, que en los casos más graves caracteriza, como vamos viendo, a la esquizofrenia. Pero, transitando hacia la normalidad, o al menos hacia una menor gravedad, podemos desde ahí llegar al síndrome hoy tan difundido del TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Incluso es bastante común encontrar personas consideradas normales que, por ejemplo, son incapaces de mantener la atención sostenida en una conversación y tienden fácilmente a dispersarse. Se trata, pues, del mismo problema que podemos situar en un continuo que va desde la normalidad hasta la esquizofrenia. Como característica más peculiar de estos enfermos psicóticos graves, se puede observar que es frecuente que en la historia vital de este tipo de personas encontremos que han vivido durante un tiempo considerable en un estado de singular aislamiento, más o menos apartadas del mundo real. En las descripciones que de ellos hacen las personas cercanas, se encuentran afirmaciones como que siempre tuvo una tendencia a la cavilación y se apartaba de los demás. Y a partir de un suceso emocionalmente traumático, por ejemplo la muerte de la madre, se aparta este sujeto todavía más del mundo y empieza a evitar a amigos y conocidos y acaba así llegando definitivamente al estallido esquizofrénico con estas predisposiciones. Pero esta experiencia es algo que todos podemos reconocer como común en alguna medida. Todos pasamos en alguna fase de nuestra vida por la etapa de timidez, de temor a que los demás perciban nuestras debilidades y de inseguridad a la hora de confrontarnos con otras personas. Si esta característica de nuestra personalidad se intensifica, puede llegar a convertirse, por ejemplo, en agorafobia, el temor patológico al encuentro con los demás y a los espacios abiertos, pero en la agorafobia, todavía existe un yo que responde de sí mismo. La agorafobia es en principio una neurosis, un trastorno psíquico no tan grave como la esquizofrenia. Así que si la esquizofrenia, llega a aparecer, no será sino el extremo otra vez de una clase de experiencias que todos hemos tenido en alguna medida. A partir de cierto momento, el esquizofrénico irá más allá, siguiendo esa trayectoria que todos compartimos de inicio, y por ejemplo, como expresión del miedo a los demás,
empezará a escuchar voces extrañas que le acusan de asesinato o de otros crímenes. Otra forma en la que se puede seguir el rastro por el que eventualmente es posible llegar a la esquizofrenia sería el caso, citado por Jung, de quien de niño hacía experimentos extraños y se dedicaba a investigar cosas raras, inhabituales. Por esa vía llegó a ser un ingeniero que realizaba planes ambiciosos, intentando demostrar su valía mediante invenciones más o menos absurdas y que acabaron siendo exageradamente patológicas, más exageradas a medida que las críticas o las burlas se manifestaban en su entorno. Este extravagante inventor no se puede permitir aceptar la crítica de los demás, porque entonces quedaría en evidencia la debilidad y la inferioridad contra la que está luchando. Y por el contrario, se tiende a afirmar cada vez más en sus planes delirantes hasta llegar al completo absurdo. Pasa incluso a creer que existe una conspiración que pretende frustrar sus experimentos y exponerlos al ridículo. En algún momento, siguiendo esta trayectoria, aparece la esquizofrenia. También aquí podemos ponernos en alguna medida en la piel de una persona así. Todos hemos sentido la necesidad de que se reconociese nuestra valía. Todos hemos partido de esa inseguridad y de esa vulnerabilidad inicial, de estar perdidos y insignificantes, y hemos luchado por adquirir alguna valía. De niños pugnábamos por ello, porque se reconociese esa valía, que si no conseguíamos por las buenas, pues lo intentábamos de alguna manera más o menos torticera. Alguien que sufre el desdén que todos hemos sentido alguna vez, pero desde una sensibilidad o un sentimiento de inferioridad más acusado, puede buscar el reconocimiento de los demás, no haciendo algo normal, sino algo más llamativo o incluso estrambótico. Su complejo de inferioridad necesita una compensación todavía mayor que las personas normales. Por esta vía, si el problema se agudiza, por ejemplo, a raíz de un suceso negativo emocionalmente intenso, se puede llegar al punto de locura que Jung señala al hablar de este caso al que nos referimos. Estamos hablando, pues, de problemas, como dice Jung, universales, de los que todos participamos en alguna medida. Y bien, ¿existe algún factor que podamos entender como especialmente diferenciador entre lo que puede ser considerado una mente normal y otra cuando ya está invadida por la locura? Sí, lo hay, y de gran calado, y nos hemos estado refiriendo un poco a ello. Así habla de esto Jung. Mientras que en la persona sana el yo es el sujeto de sus vivencias, en el esquizofrénico el yo es solamente uno de los sujetos que experimenta vivencias. En otras palabras, el sujeto esquizofrénico cae en una multiplicidad de sujetos, autónomos, como lo expresa el término técnico. Esquizofrenia quiere decir efectivamente mente dividida. En otro lugar, Jung expresa de forma parecida la misma idea. En la esquizofrenia,
la totalidad psíquica se escinde en complejos bajo la presión de un descenso del nivel mental extremo, y el complejo del yo deja de desempeñar el papel principal. La verdadera dificultad comienza con la desintegración de la personalidad y con el hecho de que eso despoja al complejo del yo de su primacía habitual. El yo es precisamente la instancia que más necesariamente ha de permanecer constante ante el flujo de variaciones a que está sometida la vida de las personas y que es el origen del sentimiento de inseguridad radical, originario. Entre un día y el siguiente, entre una experiencia y la siguiente, entre el pasado, el presente y el futuro, resulta imprescindible para que la personalidad no se deshaga, que se mantenga la referencia de un yo al que vayan a parar todas las vicisitudes que nos ocurran. Bien, pues en el esquizofrénico la personalidad se disuelve dividida en fragmentos vitales y emocionales autónomos, lo que Jung llamó complejos, que el sujeto no consigue unificar bajo la égida del yo. A la pérdida de identidad sucede la incapacidad de prestar atención, porque ha dejado de haber un elemento central desde el que seleccionar la multitud de estímulos que avasallan al sujeto. De ahí también la falta de voluntad que provoca, aparte de la apatía, de la bulia, pues provoca la aparición de contenidos extraños en la mente que no se pueden controlar. Por ejemplo, una sensación de amenaza, algo que también sufre el neurótico obsesivo, aunque en este todavía hay un yo que permite percibir esos contenidos que se meten en la mente como ajenos, mientras que en el esquizofrénico toman posesión de la personalidad sin que haya un yo que se los oponga. De este modo afloran los delirios, por ejemplo, el de persecución, que da expresión a aquella sensación de amenaza. Esta desintegración del yo aparece en los sueños o en la fantasía del sujeto, precedida por imágenes que invaden la mente, como terremotos, catástrofes cósmicas que pueden consistir en la caída de las estrellas, la desintegración del Sol, la desaparición de la Luna, la congelación del universo, también la transformación de la propia persona en cadáver o la muerte de todos los familiares. Todas son imágenes que pueden estar avisando de una descomposición mental inminente. Suele estar la psicosis anunciada de esta manera. La causa inmediata que marca la aparición de estas imágenes y el subsiguiente trastorno psicótico es una intensa emoción que desarbola las defensas del precario yo, que se muestra incapaz de controlar esa emoción. En el neurótico, sin embargo, estas mismas experiencias de emoción intensa, por ejemplo, de pánico o angustia, duran poco tiempo y acaban supeditadas a un yo que consigue resistir. En suma, Jung concluye que la irrupción y el desarrollo de la esquizofrenia son determinados a menudo por motivos psicológicos, en una fase
vitalmente crítica, en la que tienen lugar cambios trascendentales, o bien en una conmoción, o en un estado de pánico, o en un conflicto moral violento, motivos de los cuales el psiquiatra muchas veces no llega a tener conocimiento, porque estos acontecimientos decisivos se producen antes de la aparición de la enfermedad y, por tanto, antes de que se recurra al psiquiatra. Por otro lado, dice Jung que puede existir una marcada predisposición a la enfermedad y, sin embargo, esta no acabará de estallar mientras se eviten los conflictos graves y las conmociones emocionales. Después, la especial vulnerabilidad por la ausencia de un yo mínimamente sólido y la normal excitación o sensibilidad ante los conflictos emocionales, lo que últimamente diferencia a la población que puede tener riesgo de sufrir esta enfermedad, la cual, por otro lado, y lamentablemente, es incurable en la mayoría de los casos, aunque el tratamiento con los psicofármacos llega a permitir una vida llevadera. Sin embargo, Jung trató y curó a algunos de sus pacientes esquizofrénicos también con psicoterapia, aunque fueron la excepción. ¿Qué podemos oponer, por nuestra parte, a la amenaza de la enfermedad mental? Jung, más o menos lo hemos visto, considera que sería un error considerar que es posible la psicoterapia en la mayoría de los casos graves. Y sin embargo, para casos en que la psicoterapia llegue a servir, o bien como medida preventiva, dice que lo más importante en el tratamiento es que las personas tratadas tengan un propósito serio y estén dispuestas a la entrega. No es demasiado claro, es restrictiva esta fórmula que utiliza Jung, pero no lo voy a comentar porque el vídeo se está alargando demasiado. Solo añadiré un par de citas más. Viktor Frankl dice: el hombre está siempre orientado y ordenado a algo que no es el mismo, ya sea un sentido que ha de cumplir, ya sea otro ser humano con el que se encuentra. En una u otra forma, el hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo, y esta trascendencia constituye la esencia de la existencia humana. Y en fin, como no podía ser de otra forma, Ortega y Gasset, que coincidiendo con lo que dice Frankl, dice él a su vez: vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta. La meta no es mi caminar, no es mi vida, es algo a que pongo esta y que por lo mismo está fuera de ella, más allá. Si me resuelvo a andar solo por dentro de mi vida, egoístamente, no avanzo, no voy a ninguna parte, doy vueltas y revueltas en un mismo lugar. Esto es el laberinto, un camino que no lleva a nada, que se pierde en sí mismo, de puro no ser más que caminar dentro de sí. Y hasta aquí llegamos. Hasta otro vídeo, amigos.